La corrupción no se acaba porque hay sectores que se oponen a que la corrupción se acabe. Esta semana, la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, que agrupa los gremios empresariales más grandes del país, recurrió al Tribunal Constitucional a través de un, comillas, téngase presente, en el control de constitucionalidad que busca impedir la materialización del proyecto acordado en el Congreso por una mayoría cuyo objetivo es sancionar con penas más severas, eficaces y efectivas los delitos de cuello y corbata. Lo que buscan los grandes empresarios es lo mismo que consiguieron en el año 2018, cuando el Tribunal Constitucional, acogiendo una presentación, echó por tierra el acuerdo del Congreso que otorgaba mayores atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, para perseguir los delitos económicos contra los consumidores. Ganaron los poderosos en esa ocasión y hoy se ven sus resultados. Por ejemplo, en el caso de La Polar, empresa que fue sorprendida vendiendo prendas falsas de alto valor comercial. ¿Qué pasó? Que marcas importantes que habían sido objeto de estas falsificaciones llegaron a un acuerdo con La Polar. Es decir, esta empresa estafadora acordó con grandes multinacionales como Adidas y Nike, entre otras empresas, acuerdo que los usuarios desconocemos. Pero lo más grave y trágico es que quienes fueron estafados por esta gran tienda, es decir, los consumidores, no tienen reparación. Justamente porque se le quitaron atribuciones a este órgano público, como es el CERNAC. O sea, ganaron los grandes, los poderosos, y perdieron los pequeños, como siempre. Pues bien, esta nueva ofensiva que lleva adelante la Confederación de la Producción y el Comercio es abiertamente un nuevo atentado a los derechos de las personas, a los derechos de los consumidores. No hay que olvidar que no hace mucho han sido justamente los grandes quienes se han concertado para estafarnos. Ocurrió con el caso de las farmacias, las navieras, los pañales, el papel, confort, los pollos, el cerdo, etcétera. La lista es larga. Son cientos los casos en que los precios de los bienes de consumo masivo son alterados mediante sucios arreglines que lo único que persiguen es aumentar las utilidades de manera ilegítima de aquellas empresas que cometen delitos. El nuevo proyecto de ley lo que busca es justamente acabar con la impunidad, terminar con la irrisoria sanción de clases de ética para los delincuentes, como ocurrió con Juan Carlos Delano y Juan Carlos Lavín en el caso Penta. Lo que parece una ironía son los argumentos esgrimidos por quienes han presentado téngase presente. Los abogados Constanza Juve y Gabriel Saliansky señalan que dicho proyecto vulneraría la igualdad ante la ley en clara señal de que les preocupa que los altos directores de las compañías terminen pagando con cárcel efectiva los delitos que cometen. Detrás de esta grosera intervención del gran empresariado para intentar echar abajo una norma aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, devela, además, la mentira del respeto al Estado de Derecho por el cual se enjuagan la boca cada vez que los trabajadores o los ciudadanos pretenden ejercer derechos. En este caso no hay respeto a este Estado de Derecho, pues se desconoce la voluntad soberana de un órgano independiente del Estado como es el Congreso. Buscan torcer ese acuerdo mediante triquiñuelas jurídicas para refrendar la impunidad con la que variados e inmorales delitos de cuello y corbata siguen gozando de impunidad hace varias décadas en nuestro país. Lo hemos dicho muchas veces, la corrupción crece día a día. A veces nos obnubilamos con los casos menores que la prensa, en su gran mayoría bajo el control de estos mismos empresarios, persigue distraernos. Por ejemplo, en el caso de las fundaciones que han captado toda la atención en estas últimas semanas debe ser reprochado enérgicamente y sus responsables sancionados con severidad. Pero lo cierto es que esos casos son infinitamente menores respecto a los casos de los delitos de cuello y corbata. Solo recordar uno, las farmacias, que estafaron a enfermos y a ancianos. Ahí, los grandes empresarios de farmacias Ahumada, Salcobrán y Cruz Verde no tuvieron empacho en delinquir. No hubo ética, mucho menos moral, solo el objetivo de estafar, aunque ello significara perjudicar a enfermos, niños y ancianos.
Insistir en que la corrupción solo pueden ejercerla quienes cuentan con poder, en especial con poder del dinero, no es un capricho ni una majadería. Es la condición esencial y necesaria para no perdernos en el camino. Entender que para hacer de nuestro país un país más justo, igualitario y más decente, es imprescindible acabar con los privilegios de una clase social. En este caso, acabar con las prebendas de que han gozado los delincuentes de cuello y corbata por tantos años en nuestro país. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 del Dial FM y en su señal online y por streaming a través del fanpage @canal.social. Como todos los días viernes, bajo la dirección de la periodista Ana Moga Sáez, en la dirección, Javier Márquez en la difusión y red, y a Patricio Núñez en los controles. Y junto a mi compañera Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes, saludarlos a todos quienes nos escuchan, este espacio de debate social que no pretende nada más que llevar el pensamiento, la reflexión desde el mundo de los trabajadores que estamos cargando ciertamente con unos impuestos que son súper altos para un salario básico tan mínimo como el que tenemos la mayoría en Chile, y que sin embargo no tenemos el beneficio de estas colusiones o de estos perdonazos que también de repente da el servicio de impuestos internos. Es bien atingente tu análisis respecto de recurrir al Tribunal Constitucional por parte de la CPC, que es un organismo que agrupa a todos los empresarios, y el que nada debe, nada teme. Entonces nos suenan las alarmas cuando vemos que los empresarios se aunan para poner el grito al cielo y permitir o impedir que esta ley se modifique o no salga. ¿A qué le temen? ¿Qué cosa es lo que ellos no quieren que se legisle? ¿Qué es lo que los regule? ¿Y por qué? ¿Porque se acostumbraron quizás a las clases de ética o porque están acostumbrados a aprovecharse de la necesidad de la mayoría? Estuve investigando, reflexionando, y sabes que esto es como una triangulación, ¿ah? Porque quienes era el proveedor de los artículos falsificados, el caso La Polar, quienes aparecen como los dueños de la empresa proveedora de los productos falsificados, eran nada más y nada menos que los hermanos CITES, dueños de la cadena ITES. También salía en las aristas que no solo le entregó a La Polar, sino a Falabella, pero de eso no se hablaba mucho. Y ahora resulta que estas grandes marcas como Nike, Adidas, entre otras, llegan a un acuerdo cupular. Sin embargo, no tienen ninguna norma que repare a todos estos estafados. Es como que en Chile se legitima el portonazo al salario mínimo, porque eso es lo que hace. La Polar le da tarjeta de crédito a la gente que no es sujeta de crédito bancario, en su mayoría migrante, a una población que realmente es muy precaria. Entonces llama la atención este tipo de argumentos para recurrir al Tribunal Constitucional, y de la señora Constanza Uber nada que decir, fue exconvencional y lo único que se dedicó fue a amarrar para su grupo que no salga la propuesta de la nueva Constitución. Bueno, se reitera, se ratifica una vez más que la práctica en nuestro país está absolutamente vinculada a los actos que transgreden lo que la Convención o lo que la gran mayoría de nuestro país, la ciudadanía, establece como ciertas normas que hay que respetar, que no estando en la ley, pero de todas formas constituyen lo que la ciudadanía llama algunas veces moral, la moral que sustentamos nosotros, y que es absolutamente distinta a la moral que sustentan quienes hoy día cuentan con un poder omnímodo, un poder que además se ha construido sobre la base de la más grande, yo diría, transgresión, no solamente a las normas, sino que la transgresión desde el punto de vista ético. Entonces nos encontramos con este tema que es gravísimo. Prácticamente no hay sectores de la economía que no se hayan coludido para engañar, para estafar a los consumidores, pero ahora la estrategia de la Confederación de la Producción y el Comercio, para quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile, es, digámoslo así claramente, como el sindicato de los grandes empresarios, de los grandes poderosos de este país. Y que, como ya lo decíamos, echó abajo una ley importante cuando se trató de fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor,
Se hablaba ahí que lo dejaron prácticamente sin dientes, ¿ah? Una institución sin dientes. Sí, pues el CERNAC es un organismo fiscalizador que no puede cursar ni hacer grandes acciones, claro. Ni nada, y a veces se ve obligado a dar también el servicio de voto entre todos estos perdonazos por otro lado. Pero lo que también nos llama la atención como trabajadores comunes es que de repente esta élite política piensa que el trabajador, el poblador no piensa. Sí. ¿Por qué el ministro de Hacienda tiene que mover? ¿Qué piensas tú de las declaraciones? Como de calmarlos, de llamarlos a que no va a ser. No sé, a mí no sé. Bueno, el ministro de Hacienda actual es abiertamente un personaje, un personero que está ahí para defender los intereses de las grandes corporaciones, ya no cabe duda. Y por mucho que esto moleste permanentemente a quienes hoy día están en el gobierno, la verdad es que, bueno, Mario Marcel fue a Estados Unidos, ha ido 2 o 3 veces este año fuera del país, cuando llega, siempre llega tratando de instalar un discurso que en el fondo no hace más que mantener todo lo que ha sido objeto de cuestionamiento por la ciudadanía, digámoslo claramente, las AFP. Ha sido de alguna otra forma quien se reúne en Estados Unidos, en Nueva York, la semana antes pasada, con las compañías de seguro que son las propietarias de las grandes AFP de Chile, y bueno, hoy día no tenemos propuesta justamente porque Mario Marcel se ha encargado de torpedear, de derrumbar, de destruir la propia propuesta que el gobierno hizo pública el día 7 de noviembre. Es que eso nos llama la atención, o sea, él está más preocupado de darle certezas a las administradoras, claro, fondos de pensiones, a los empresarios, compañías de seguro. Y no está preocupado de él como técnico sacar adelante las políticas de su gobierno, lo que el gobierno de Gabriel Boric prometió que iba a hacer, como entre ellas, no más AFP, entre una de esas, y ahora dice sí más AFP, no eran 30 pesos, eran 30 años, y hoy lo vemos que está en Europa diciendo que estos 30 años sí fueron de desarrollo y en verdad le fue muy bien a Chile. Entonces estas contradicciones, nadie se preocupa ni se ocupa en el gobierno de concretarlas para las mayorías. Trabajan, como tú bien lo dices, para una élite que son los dueños de los lobbies. Así es. Bueno, me dicen que está al aire con nosotros ya conectado Cristian Cuevas. Miren, para que lo presentes. Sí, tenemos un contacto telefónico con el gran dirigente sindical Cristian Cuevas. Él es vocero de FETRAMIN. Hola Cristian, buenas tardes, un gusto escucharte. Buenas tardes, Miriam y Luis, y gracias a ustedes por contactarme, sobre todo a través de la radio Universidad de Chile, donde ustedes como equipo, junto a Namuda y otros, ¿cierto?, hacen un gran esfuerzo de mantener en alto las banderas, ¿cierto?, de la seguridad social y la lucha por los derechos de los trabajadores acá en Chile. Bueno, muchas gracias, Cristiano, un gran abrazo a la distancia. Oye, entremos en materia porque tú sabes que el tiempo es oro. Esta semana se cumplieron 52 años de la nacionalización del cobre, el día 11 de julio. Una pregunta concreta, ¿cómo se encuentran los trabajadores del cobre y sus organizaciones después de 52 años, Cristian? Cuéntanos, por favor. Mira, primero yo tengo una reflexión no tan solo mía, sino de una franja de dirigentes sindicales muy crítica en relación al tema de la industria y específicamente del cobre. La ética que todos los 11 de julio se evoca, la decisión política y de gran proyección, lo que es cierto, lo que fue la decisión política del gobierno de Salvador Allende, que fue la nacionalización del cobre y todo lo que tiene que ver, cierto, con los minerales, lo que conlleva eso. Lamentablemente ese noble, justo deseo de recuperar soberanía y avanzar hacia la segunda independencia económica, si lo vemos con la perspectiva del tiempo, esa tarea histórica, que eso es uno de los grandes logros del gobierno de Salvador Allende. Lamentablemente lo que hemos visto en estos 30 años ha sido el desmantelamiento de esta industria y esta principal riqueza. Hoy día el Estado, en este caso a través de CODEF, controla menos de un tercio de lo que es la industria y se ha ido desnacionalizando. Cuestión que también es grave porque va acompañada de una franja sindical o del campo del mundo del trabajo, específicamente en el cobre, está comprometido con esta tarea y con este proyecto histórico. Y lamentablemente hoy día vemos las organizaciones sindicales en la industria del cobre absolutamente cooptadas
en el caso de Codelco, por los gobiernos de turno, lo que hace también insostenible cualquier proyecto de transformación donde los trabajadores y trabajadoras del cobre juegan un rol. Sí. Y tú lo has visto en declaraciones, en compromiso, claro. Cuando estábamos en la unidad social, ¿cierto? Plantearon un paro nacional, se desentienden después de ellos porque efectivamente están cooptados por el empresariado y hay cierta resistencia, principalmente de las franjas nuestras, que son a su contrato, pero obviamente es uno de los grandes desafíos que tenemos de recuperar ese sentido patriótico que fue lo que originó la nacionalización de los trabajadores. Es terrible que dirigentes sindicales no vean la subcontratación como un retroceso en el mundo del trabajo y que la valen. Es terrible, pero bueno, pero así estamos fragmentados. Sí, porque a propósito de lo que señalaba Cristian, para poder reforzar un poco lo que él plantea en orden a la lamentable dependencia, obsecuencia del sindicalismo respecto de los empleadores, sean estos públicos o privados. El día 11 hicimos un acto ahí en las puertas de Codelco, una manifestación que salió su recorrido desde Londres 38, tú ubicas ahí, está en pleno centro, al lado de la iglesia de San Francisco. Una marcha relativamente pequeña, por Alameda, Humá, Huérfanos, unas 7, 8 cuadras en total. Venían varias organizaciones sociales, éramos como unas 200 personas. No había nadie del cobre, Cristian. Y tú, que has sido un dirigente emblemático en el tema, porque aquí, independiente del tipo de contrato que tengamos, está el problema de la minería, un problema emblemático, y estábamos justamente celebrando, conmemorando los 52 años en un momento. Un rato vamos a estar hablando con Julián Alcayaga sobre este particular tema, pero quería confirmar solamente eso, Miriam, lo que Cristian decía. Y por otra parte, decirles que aún hay esperanza en medio de toda esta nube negra. FETRAMIN y tú, pero tú especialmente como dirigente, Cristian, están convocando a la marcha del 23 de julio contra las FP, que es un tema que de verdad es el karma de Chile. ¿Por qué los y las trabajadoras deben marchar ese día y por qué la gente del cobre tiene que ser parte? Bueno, porque más allá de las dificultades que ya yo les relaté, hay un activo sindical que está haciendo resistencia, pero sobre todo colocando en el centro el tema del trabajo y también la seguridad social. Y ya como lo ha dicho la coordinadora Nomás FP, que nosotros somos parte de ese movimiento y que ha dicho muy claramente, donde hay lucro no hay seguridad social. Exacto. Por tanto, para nosotros como trabajadores, no vamos, ¿cierto?, a las convocatorias que nos quieren hacer desde el gobierno o desde el Estado, en el gobierno, y son representantes de hacernos creer que se está avanzando en un proyecto de seguridad social, que lo único que hace es sostener lo que hemos venido impugnando durante años. Por tanto, el deber nuestro, ¿cuál es? Sin duda nosotros somos de regiones, alguna expresión tendremos que hacer, no tan solo para la marcha del 23, sino también para los posteriores. Seguramente nos encontraremos con Luis Mesina, contigo, acá mismo en los Andes o en Calama, porque tenemos que seguir batallando, y en ese marco que llamado hago a través de la Radio Universidad de Chile y a través de este programa. Vamos con todas nuestras fuerzas, nuestras capacidades organizadas, el sindicalismo y el movimiento social es autónomo del gobierno de turno, de cualquiera sea. Y en ese sentido tenemos que estar el 23 de julio en la calle, marchando desde los héroes, ¿cierto?, como en la convocatoria, organizado con gran esfuerzo, porque también no es fácil organizar movimiento, movilización, cuando efectivamente hay una cooptación por parte de los gobiernos, en este caso, y yo quiero ser muy claro, del gobierno del campo del mundo del trabajo. Entonces, en ese sentido yo llamo a la dirigencia sindical que tiene tropa, que tiene movimiento, que tiene energía, a usted como familia, a usted como hijo, como hija, a que el 23 salgamos a la calle. Nosotros no podemos permitirnos siquiera la posibilidad de que se apruebe una legislatura que no busca finalmente el poder emparejar la cancha y sobre todo dar seguridad social. Por eso, la Federación de Trabajadores de la Minería nos hacemos parte de esta convocatoria, como también la Mesa Nacional de Coordinación de las Organizaciones Sindicales de Subcontratos, que tenemos expresión en Calama, El Salvador, en Rancagua, en El Teniente, en Andina y Ventana. Nosotros nos sentimos parte de esa convocatoria
y no merece discusión entre nosotros, es una cuestión de un deber ser como trabajadores y como dirigentes sindicales. Bueno, ¿qué podemos decir? Un gran dirigente, Cristian Cuevas, un abrazo a la distancia. Espero, no sé si el domingo va a estar el próximo domingo en Santiago. Ahí nos veríamos. Y bueno, un gran abrazo, mucha fuerza para las tareas que están desarrollando, lo sabemos. Hemos ido a verte ahí a los Andes. Y bueno, nos vamos a ver pronto. Sí. Yo voy a hacer un gran esfuerzo porque mi deber, porque tengo que estar en el sur de Chile y comprometido con la institución. Perfecto. Pero voy a hacer, y ya tengo coordinado para llegar a la marcha y acompañar esa marcha, porque como tú siempre has dicho, es muy necesario, no tan solo la voz de uno, nuestras voces unidas por ser claro, muy bien. patriótica que tenemos también, que es la seguridad social. Así es. Un abrazo, Cristian. Muchas gracias. Listo. Saludos. Bueno, quiero aprovechar, Miriam, si te parece, darle un saludo a José Rey y Patricio Barra, que escuchan nuestro programa, nos mandan ahí algunos comentarios importantes. Así que un gran saludo, también aprovechar de saludar a dos grandes amigos nuestros, a un gran economista y a un gran periodista, a Hugo Facio, director de Senda, y a Manuel Cabieses, director de la famosa revista Punto Final. Sí, porque este programa está siendo pasado ahora mismo en línea en @canal.social por YouTube, así que ahí nos pueden comentar, escribir, verlo, hacer sus apreciaciones. Nos vamos a un corte musical con el tema Por todo Chile, escrita por el uruguayo Daniel Biglietti y interpretada en esta ocasión por Isabel y Ángel Parra. Sí, volvemos con Julián Alcayaga, así que no se pierda un ratito. Volvemos a Debate Social en la 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Les recordamos que pueden volver a ver y escuchar estos programas en YouTube, @canal.social, y por streaming a través del fanpage @canal.social igual. Hoy estamos con Julián Alcayaga, a quien le damos la bienvenida. Él es economista, abogado y contador, defensor y promotor de la renacionalización del cobre, porque este martes, 11 de julio, se conmemoró un nuevo aniversario de la renacionalización del cobre en 1971, bautizando ese día como el Día de la Dignidad Nacional, por la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Primera pregunta y salida del libreto. ¿Por qué tenemos que nacionalizar algo que es dado y producido en Chile? Es que la nacionalización que se hizo en 1971 fue desnacionalizada a partir ya de la dictadura militar, que se entregaron 3 concesiones mineras, que fue Minera El Indio, la disputa de Las Condes, que era de NAMI, se vendió a Exxon, y el año 86 ingresó La Escondida. Son las únicas 3 que ingresaron antes de 1990. En la dictadura. Claro, y todo el resto de la inversión en la minería comenzó a partir de 1990, y en la actualidad más del 70% de la producción de cobre está hecha por empresas extranjeras. Es decir, se ha desnacionalizado lo que Salvador Allende hizo en 1971 y que en principio era por siempre. La nacionalización era de la gran minería y por lo tanto debería estar nacionalizada en la actualidad. No, Julián, esta pregunta te la hacíamos porque a raíz del litio, los escolares preguntan mucho eso, ¿por qué hay que nacionalizar el litio si el litio es de Chile? Está en Chile, entonces es como, claro, muy obvia la pregunta, pero es de debate político público, terrible. Es que el litio está nacionalizado así como están nacionalizados todos los minerales, porque todos los minerales pertenecen al Estado según la Constitución. Y primero, antes del Código Civil del siglo XIX, el Código de Minería, el primer Código de Minería, y estableció que el Estado es el dueño de todas las minas. Pero constitucionalmente fue el año 71, con la misma ley de la nacionalización, que se estableció que todas las minas son del Estado. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las minas están nacionalizadas, todas las sustancias minerales. Pero la misma Constitución, así como el Código de Minería, permite que se entregue concesiones a todas las personas que puedan explotar una concesión minera. Oye, Julián. Pero la misma Constitución dice, salvo los hidrocarburos, y después el Código de Minería estableció que también el litio queda reservado al Estado, no puede estar entregado a empresas extranjeras. Ahora, ¿están en manos de empresas extranjeras? Sí. ¿Por qué?
Bueno, ya es otro cuento. Oye, yo quiero hacerte una pregunta que parece también sencilla, pero que nos sitúa para que los jóvenes, la juventud, las generaciones que no supieron, que no vivieron el periodo del 71, es decir, casi todos los que tienen más de 50 años incluso, de 50 para abajo. Entonces, cuéntanos a grandes rasgos para poder informar. ¿Qué significó para el Chile de ese entonces, de esa época, en términos concretos, en términos materiales, la recuperación de la minería del cobre? En términos materiales, te puedo decir que yo leí hace poco un libro de un especialista en cobre que lo escribió el año 86, que se llama Amarás al cobre como a ti mismo. Ahí dice que entre el año 76, cuando fue creado Codelco, y hasta el año 85, de $10 que recibía el Estado chileno por exportaciones, $9 los aportaba Codelco. Es decir, de 10, 9 lo aportaba Codelco. Esa es la importancia económica. Y aportaba en esos años, el 83, el 13% del presupuesto nacional, Codelco solamente. Y cuando terminó la dictadura en el año 89, Codelco aportaba el 25% del presupuesto nacional. Es decir, financiaba 3 ministerios, salud, vivienda y educación, solo Codelco. Esa es la importancia de la nacionalización. Qué bien, qué buena respuesta y concreta. Hoy sigue siendo Codelco empresa pública la que controla la extracción del mineral, pero también está la gran minería privada a la cual hiciste una referencia al comienzo, la gran minería privada transnacional, que captura 2/3 partes de la venta del cobre. Entonces, ¿cómo fue el proceso de traspaso de nuestra riqueza a la gran minería nuevamente? Si bien es cierto lo que tú señalabas, que habían 3 grandes empresas en el periodo de la dictadura, pero después de la dictadura se incrementó fuertemente, y eso hay que decirlo a nuestros auditores, fuertemente la privatización. ¿El cobre sigue siendo de las y los chilenos a juicio tuyo? Sí, lo que pasa es que el año 90 se hizo la primera reforma tributaria del gobierno de Elwin, a los 29 días de comenzar el gobierno, que es la ley 18.985, que estipulaba principalmente 2 cosas. Aumentar el IVA, que en ese tiempo era de 16%, aumentarlo transitoriamente a 18%. Exacto. Hoy día estamos en 19, el transitorio duró, pasó a 19. Claro, 30 y tantos años. Claro. Y aumentar el impuesto de primera categoría, que es el que pagan las empresas, de 10 a 15%. Pero además hacerlo que se pagara por las utilidades declaradas. Antes se hacía solamente si las empresas decían que retiraban las utilidades. Era importante eso. Pero como letra chica de esa reforma tributaria, pasó el hecho que decía, antes, hasta ese momento, todas las empresas mineras pagaban el impuesto en base a lo que vendían, lo que se llamaba renta presunta. Quiere decir, claro, renta presunta, que la ley presume la renta. ¿Y cómo la presume? En base a las ventas. Es decir, una empresa minera, desde la primera tonelada de cobre que vendía, tenía que pagar impuestos porque era en base a lo que vendía. Nadie podía escapar al impuesto a la renta. Pero el año 90 se cambió eso de renta presunta por renta efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Si las empresas declaran o tienen utilidades, pagan impuesto a la renta. ¿Qué hicieron las empresas? Nunca declararon utilidades hasta el año 2005. Entonces se llevaron millones de toneladas de cobre sin haber pagado un solo peso al Estado chileno. Es como la polar, llegar y llevar. Llevar. Bueno, el cobre sin duda es la principal riqueza de nuestro país. Representa cerca del 50% del total de las exportaciones. Chile es el principal productor mundial de cobre, con el 28.5% de la producción mundial y el 33% del total de las exportaciones mundiales del cobre. Estos son datos de 2019. Además, Chile cuenta con cerca del 30% de las reservas mundiales de cobre, metal fundamental para la producción y la industria del presente y del futuro. ¿Cómo conseguir entonces que toda esa riqueza beneficie al pueblo trabajador y no se quede en una ínfima minoría de privilegiados? Porque eso es lo que pasa hasta hoy. Claro, pero eso justamente se debe a que se cambiaron las leyes a partir de 1990. En verdad se cambió el año 83 con el código, la ley minera de José Piñera, que permitía la inversión extranjera en la minería, y en ese tiempo sostenían que había que dejar la inversión extranjera viniera a Chile
porque el cobre era un mineral obsoleto, decían ellos. Dentro de 20 años ya nadie va a consumir cobre, por lo tanto es necesario que ahora, el año 82, 83, vengan las empresas mineras y no se pierda posteriormente el cobre sin explotarlo. Pero las empresas mineras generalmente no entraron con la dictadura, sino que a partir del año 90, porque se hicieron las leyes como la que le dije anteriormente, más otras que se hicieron posteriormente, que permitieron que vinieran las empresas extranjeras a llevarse nuestro cobre sin pagar impuestos. Ahora, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que autoridades chilenas hayan permitido eso? Bueno, a mí no me queda otra explicación que la corrupción. Es decir, aquí corrió mucho dinero para permitir que los que estaban en el poder, los que ingresaron al poder el año 90, hicieran las leyes necesarias para que ingresara el capital extranjero en la minería y se llevaran el cobre sin pagar impuestos, y por eso que los chilenos no tenemos los beneficios del cobre. Ya les dije anteriormente, Codelco aportaba el 25% del presupuesto nacional en 1989. 10 años después, Codelco aportaba solamente el 1,5% del presupuesto nacional porque el precio del cobre había bajado extraordinariamente a causa de la enorme inversión extranjera que había hecho una sobreproducción mundial que provocó la caída del precio de $1.50 incluso a 60 centavos, 70 centavos de dólar. Por lo tanto, los ingresos que se recibía Chile del cobre los recibía de Codelco y casi desaparecieron el año 99. Y Codelco vino a recuperar solamente ingresos importantes a partir del año 2005, 2006, cuando el precio del cobre subió a $3. Y ahí tuvimos, en 4 años, Codelco entregó $30.000 millones entre el 2006 y el 2010. Y que es la plata que está afuera invertida, que estaba porque después ha desaparecido también. Sí, bueno, estamos con el economista y abogado Julián Arcayaga a propósito de la conmemoración de los 52 años de la nacionalización del cobre el 7 de julio del año 71. Yo quiero sacar, dentro del mismo tema, Julián, el mes de mayo fue aprobado el proyecto de royalty que establece una nueva tributación para la gran minería y que anuncia destinará poco más de 450 millones de dólares para el desarrollo productivo de las regiones y comunas del país. Esta iniciativa formaba parte de la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno y que trae indicaciones, tuvo algunos problemas. ¿Cuál es tu opinión sobre este royalty, que se llama así, pero es bien peculiar? ¿Es suficiente con esto? Evidentemente que no. El proyecto se inició ya hace 4 años. Lo presentaron varios diputados, entre ellos Camila Vallejo. Sí. Y estipulaba un royalty de 3% sobre las ventas. Que lo que podríamos decir es que eso sí es un royalty, porque Claro. está haciendo sobre las ventas. Y no sobre la ganancia, ¿no? Pero después pasó al Senado, y en el Senado lo bajaron a 1%, y eso quedó detenido ahí, ese proyecto, y después entró el gobierno con este nuevo proyecto que establece por lo menos que existe un royalty de 1% sobre las ventas, pero solamente por las empresas que producen más de 50.000 toneladas de cobre, el equivalente a refinado, pues producen concentrado, pero el equivalente, el valor de 50.000 toneladas, son los que producen cobre, van a pagar ese royalty. Y que produzcan más de 50.000 toneladas de cobre. Así que todas las que producen menos, el royalty de 1% no lo pagan. Ni las paga el litio, ni el salitre, ni el yodo, ni el borato, ni ninguna otra cosa. Solo los que producen más de 50.000 toneladas de cobre. Pero además existe un royalty en base a las ganancias, que es el que existía desde el año 2006 y que fue reformado por Piñera el año 2010. Y que establece un royalty en base a las ganancias, pero que como las empresas evaden las ganancias, entonces ese royalty es miserable. Si el único royalty que vale o que va a tener importancia, por lo menos alguna importancia, es el que se paga sobre el 1% de las ventas. Bueno, esto es relevante porque me recuerdo el caso de la minera, la diputada Las Condes, que no pagó prácticamente nunca impuestos en el país y ganó una cantidad impresionante de utilidades. No sé, tú Miriam querías preguntar. No sé, yo quería preguntarle si es suficiente esta iniciativa que propone el gobierno,
No, evidentemente que no es suficiente. Recordemos ¿Y que si influye el Codelco, TPP-11, por que ejemplo? Codelco pagaba 10% de sus ventas, Claro, Codelco para pagaba un más, royalty, exacto, sí. un royalty, desde el año 76 y todavía sigue pagando algo porque se derogó esa ley hace 2 o 3 años, La Fuerza 4, Armada. claro. Pero Codelco pagaba el 10% y a pesar de pagar el 10% de sus ventas, tenía más utilidades que las empresas mineras. Entonces, lo que quiere Teniendo decir minoría. de que las empresas mineras naturalmente que pueden pagar 10% sobre sus ventas del royalty. Si Chile es el país que tiene el royalty más insignificante en América Latina, no hablemos de Estados Unidos, Canadá, Australia, no, en América Latina. Colombia, que es un país conocido como ultraliberal, tiene royalty sobre las ventas en el níquel y en el hierro de 12% y en el petróleo de 25% sobre las ventas, sobre la extracción se llama a salida de pozo, que es igual que sobre las ventas. Entonces, lo que nosotros tenemos como royalty es una infinidad. Ahora uno podríamos comprender que el gobierno no puede ir más lejos porque tiene un parlamento en contra. Y aquí la derecha, si no aprueba una reforma tributaria o un royalty que necesita quórum calificado, no tanto solo quórum cualificado, necesita un quórum de 4/7, un royalty, porque es la ley orgánica constitucional de concesiones mineras. Entonces, no se puede hacer si la derecha no lo quiere. Y la derecha, evidentemente, que siempre va a estar a favor de las empresas extranjeras. Bueno, bueno, en abril te lleva un tema que me parece relevante en el contexto del debate que se está haciendo aquí y que tú lo planteas muy bien y hace reflexionar respecto de lo que es posible hacer y de lo que no es posible hacer. Si nos quedáramos solamente con esperar que la derecha apruebe los proyectos de ley que van en beneficio de la gran mayoría, podríamos morir varias generaciones, pasar varios siglos y no va a haber ningún cambio, porque justamente ha sido su política. En abril, el presidente Gabriel Boric anunció la Estrategia Nacional del Litio, a través de una empresa ligada a Codelco, aparentemente. ¿Estás de acuerdo tú con la creación de una empresa? Hay varios entendidos que han señalado que no es necesario generar o crear una empresa nacional. El propio Gabriel Palma lo tuvimos hace poco, o sea, hace una semana acá, porque eso requiere pasar por el Congreso, donde corre el riesgo de transformarse, a propósito de lo que tú señalabas, que la derecha tendría que dar la aprobación de transformarse en otra cosa rara. Bastaba con que la Corfo u otro organismo público junto a Codelco asumiera la tarea. ¿Qué piensas tú de esto? Pero evidentemente, es decir, para crear una empresa pública, las empresas del Estado que ya existen, como Codelco, Enami, la misma Corfo, pueden crear empresas sin necesidad de pasar por una ley de quórum calificado, sino que una decisión interna de la empresa. Codelco tiene filiales, una cantidad enorme de filiales, incluso en el extranjero, y tenía en un paraíso tributario, las Islas Bermudas, cuando hizo la alianza con la China Minmetal. Entonces, ¿y solicitó alguna ley para eso? No. Entonces, sí lo pueden hacer entre Codelco y Enami, principalmente porque ambas tienen yacimientos de litio, pero además, porque todo el litio es chileno y todo el litio está reservado al Estado, el Estado es el que puede disponer qué es lo que hacemos con el litio. Ahora, claro, sí yo estoy de acuerdo de que la empresa nacional del litio que se cree pueda unirse con empresas extranjeras para darle valor agregado al litio. Pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos hacer aquí en Chile las baterías, las pilas para los teléfonos, para los computadores, para los autos. Y le vamos a poner a esas pilas Copihue o Condorito. ¿Creen ustedes que esas pilas hechas en Chile las vamos a comprar los chilenos? No, pues vamos a preferir que sea Panasonic o de otra calidad. Y además no tenemos cómo salir de aquí del mercado nacional hacia afuera con ese producto industrializado. Por lo tanto, para poder desarrollar la industrialización del litio, tenemos que unirnos con empresas que ya están haciendo eso, que sean japonesas, china, coreana o francesa, no importa. Lo importante es que ellas
traigan la tecnología, que todo eso se produzca en Chile y nosotros en el litio no solamente produzcamos carbonato de litio o Claro, salmuera. eso supone, Julián, una alianza estratégica, una empresa pública con empresas privadas de otros países. Exacto. No como sostiene la derecha, el empresariado chileno, que el Estado no debiera participar y que ese campo debiese dejárselo única y exclusivamente a la industria privada para que ésta sea la que se agrupe, se asocie con organismos Pero internacionales. eso lo impide la ley. La ley no permite que la industria privada exista en el litio. En el litio, Porque particularmente en el litio. Claro, porque en el cobre existe. De hecho, Luxit tiene... Sí, no, porque sociedades. el litio no está, el cobre no está reservado al Estado. El litio está reservado al Estado por la ley minera, por el Código de Minería y por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones O Mineras. sea, habría que cambiar la norma, la Constitución, para permitir... No la Constitución, lo que hay que cambiar es la ley. Pero la Ley Orgánica Constitucional es una ley de quórum de orgánica constitucional 4/7. Claro. Entonces, pero desde hace unos 20 años por lo menos que las empresas extranjeras y la derecha evidentemente han querido cambiar la ley, pero siempre se han opuesto en la concertación e incluso algunos parlamentarios de derecha. Por lo tanto, nunca ha habido una unanimidad para cambiar la ley. Habría que cambiar la ley, pero para eso no existe quórum. La derecha no tiene el quórum para cambiarla. Bueno, importante esto señalarlo porque dada el escenario que estamos viendo en Chile, no sería sorprendente que algún congresista se le ocurriera abrir el debate respecto de la necesidad de modificar la Constitución y modificar la ley. Los 4/7 que se requieren creo que no serían tan difíciles de lograr en este escenario, en el actual escenario. Y eso generaría justamente una pérdida patrimonial tremenda. Por eso te preguntaba la importancia, porque ya hemos sabido lo que el cobre, las empresas chilenas que controla el grupo Luxi, a través de AMSA, todo lo que no es chileno tampoco. Claro, pero tiene capital, tiene fusiones. Capitales extranjeros. Claro, capitales extranjeros, el caso de Minera Antofagasta, con Barrick y por eso te preguntábamos recientemente por el tema del TPP y las consecuencias que esto puede tener en términos de pérdida de soberanía. ¿Qué opinas tú? Porque lo pasamos por alto. Sí. Mira. Sí, no, el TTP ni los tratados de libre comercio no han tenido ningún rol en la entrega de la minería chilena a empresas extranjeras. Porque el primer tratado de libre comercio que firmó Chile fue con Canadá, creo que el año 96, y posteriormente el 2003 creo que fue con Estados Unidos, cuando ya Chile estaba invadido por las empresas mineras extranjeras. El TTP en ese caso no, el rol que juega el TTP y los tratados de libre comercio es en el hecho de que Chile no puede obligar a las empresas mineras extranjeras a fundir y refinar el cobre en Chile, porque tanto los tratados de libre comercio como el TTP-11 establecen que Chile no puede obligar, no puede poner condiciones a la inversión extranjera. Entre esas condiciones no le puede decir, usted está obligado a fundir y refinar en Chile. No puede hacerlo por el TTP y por los tratados de libre comercio. Pero sí, si nacionalizamos el cobre, naturalmente que sí podemos hacer fundir y refinar el cobre en Chile. Pero con el litio es diferente. Con el litio es diferente, aunque existan los tratados de libre comercio, puesto que el litio está reservado al Estado y el Estado, cuando haga un convenio con cualquier empresa extranjera, puede disponer, sí señor, le permitimos a usted invertir acá junto con esta empresa nacional del litio, pero usted tiene que industrializar el litio en Chile. Eso se puede hacer ahora. Perfecto. ¿Y cómo podemos conciliar la producción extractivista con los cuidados que requiere el medio ambiente y que hoy urgen más que nunca? ¿Y qué es motivo que sectores medioambientalistas votaran contra la renacionalización en la convención anterior, por ejemplo? Sí, pero es que de esas organizaciones medioambientales, una gran parte está financiada del extranjero por las empresas transnacionales. Entonces, tenían interés en votar en contra de la nacionalización. Y justamente fueron la gente medioambiental que terminó con la Fundición Ventana, que era parte de lo que
tenía problemas con el medio ambiente, pero necesitaba solamente una inversión de alrededor de 90 millones de dólares para terminar con esa polución. Pero era cuestión de hacerla. Y de eso existen informes técnicos de ingenieros sobre eso, porque existen fundiciones en el medio de ciudades, en Hamburgo, en Japón, en Huelva, en España, en muchas ciudades de Europa, que es un pedacito así, donde las ciudades están muy cerca de las fundiciones, y sin embargo las fundiciones funcionan, porque se han hecho las inversiones. Aquí era cuestión de hacer la inversión en Ventana para que siguiera produciendo, pero lo que le interesa a las empresas extranjeras es que Codelco termine con las fundiciones. Si los quisieron, incluso cuando entró Diego Hernández a dirigir Codelco el año 2010, lo primero que quiso hacer es parar la fundición de Chuquicamata. Y ahí los trabajadores se vinieron al Parlamento a protestar contra eso, y al final no lo hicieron. Pero aquí la cosa en Ventana fue más difícil parar eso, pero los sectores medioambientales no tomaron en cuenta de que Ventana necesitaba, para dejar de contaminar, que hicieron una inversión que no era tan grandiosa, 90 millones de dólares. Entonces, y eso permitiría seguir manteniendo empleo, mejorar la producción y generar un aporte al país. Y no tan solo aporte. Hace 10 años, o un poco más, Codelco exportaba solamente el 10% en forma de concentrado. Hoy día más de un tercio lo está exportando en forma de concentrado. Por eso que los excedentes de Codelco, que el año 2006 fueron casi de 10.000 millones de dólares, en este momento son apenas de 2.000, siendo que el precio del cobre es superior al año 2006. Es decir, es 4 veces menos que el año 2006. Y estamos hablando de dólares actuales, no de dólares actuales. Si nosotros multiplicáramos los dólares del año 2006, sería peor todavía el asunto. Entonces, el hecho de que Codelco produzca concentrado disminuye las utilidades, los excedentes de Codelco, porque los concentrados van a una serie de productos que no se pagan. Bueno, esta es la vieja discusión entre ambientalistas y empresas tan importantes como la minería. Chile es un país con potencialidades mineras, y ciertamente que lo que debiésemos preocuparnos es evitar absolutamente toda la contaminación, pero acabar con la industria, como se le suele llamar, industria extractivista en estos momentos en un país que requiere además estas empresas para la generación de ingresos. Se ve como algo difícil. ¿Tú has visto ese tema, Julián, respecto de la perspectiva en el mediano y largo plazo de ir? ¿Pueden desaparecer estas empresas? ¿Chile se puede imaginar en el corto plazo sin Codelco, sin la minería? Es que sin Codelco sí se podría imaginar, porque la empresa, hoy día Codelco está dirigido por las transnacionales mineras, desde el año 2010 en adelante. Primero fue Diego Hernández, después fue Tomás Keller, después fue Nelson Pizarro, hoy día el señor Máximo Pacheco. Sí. Todos amigos de las grandes transnacionales. Y están destruyendo a Codelco, económica y financieramente. Y por eso que Codelco hoy día casi no tiene utilidades. ¿Qué es lo que están consiguiendo con eso? Que Codelco esté tan mal financieramente que al final todos los chilenos digamos, bueno, mejor privatizarla. Y eso es lo que ellos persiguen. ¿Por qué? Porque las reservas que tiene Codelco de minerales en su yacimiento todavía pueden durar 100 años, 200 en el Teniente. Entonces, incluso aquí en Andina, es decir, es mucha la cantidad de cobre que todavía queda en Codelco, y por eso quieren privatizarla. Por eso no se entiende el rol de las organizaciones sindicales con un silencio absolutamente cómplice. Bueno, nada más que decir, se nos quedaron muchas interrogantes, pero llega el momento de despedirnos de este espacio. Nos están diciendo que ya estamos en el tiempo. Agradecemos mucho la presencia de Julián Alcayaga con su conocimiento y su experiencia estudiando este tema que es realmente importante, el tema del cobre, y ahora se nos viene el litio, y que realmente no llega a la mayoría, sino a unos pocos. Sí, yo agradecer especialmente a Julián, para nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Julián Alcayaga es abogado, economista, pero más que eso, ha sido un permanente defensor de las riquezas naturales en hace años,
casi toda su vida, más de 50 años peleando, así que un gran... Más de 50 años no, un poco más de 30 años, porque hace 50 años yo Tenía 20 años. estaba preso. Ah, sí, vos, Yo caí el año 74. Sí, tienes razón, tienes razón. Estuve Bueno, hasta el año 76 con mayor razón, preso. nuestro reconocimiento a Julián Arcayaga, un gran luchador, que ha padecido además las consecuencias de la Y yo les represión. agradezco a ustedes haberme invitado y saludo a todos los auditores de Radio Muchas Universidad de gracias. Chile. Muchísimas gracias, Julián.